En este episodio quisiera platicarte acerca de algo que me parece de suma importancia en nuestra sociedad, algo que requiere de nuestra total atención, ya que al no hacerlo está habiendo cada vez más consecuencias que nos afectan a todos. Este tema está relacionado con la excesiva violencia que experimentamos hoy en día, con el miedo con el cual vivimos muchas personas en nuestra vida diaria, con la falta de conciencia por parte de cada individuo sobre la importancia que tiene la salud mental en nuestra sociedad. Ojalá hayas escuchado el episodio anterior, donde te hablo acerca de los niños neurodivergentes y las consecuencias de no saber lo que significa ser una persona neurodivergente, los rasgos que definen o que caracterizan una personalidad así, el tipo de comportamiento que puede existir en dicha persona por el hecho de no recibir el apoyo que requiere, por supuesto desde su infancia. Ojalá también hayas escuchado el episodio antes de ese, donde te hablo acerca de los tipos de trauma que existen y que muchas veces ignoramos o pasamos por alto, y el gran impacto que puede llegar a tener una experiencia o varias experiencias traumáticas en la vida de una persona a largo plazo. Te hablé de lo que es el estrés postraumático y te compartí algunos ejemplos personales para demostrarte el tipo de consecuencias que puede haber y que generalmente van creciendo dentro de una persona de manera silenciosa. Así que para que puedas entrar en un mejor contexto con respecto a todo lo que te quiero platicar hoy, te sugiero que si no lo has hecho, vayas y escuches esos 2 episodios previos. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Quiero compartirte algo que he podido observar tanto en situaciones de mi vida personal como también escuchando varios testimonios de personas que han comprobado, en base a su experiencia de vida y al trabajo que realizan, el resultado o los resultados que puede haber cuando una persona que necesita de apoyo psicológico o emocional
y que probablemente lo ha necesitado desde muy temprana edad. Al no obtenerlo, esto puede llegar a afectar tanto su propia vida como la de otras personas, muchas veces de manera involuntaria, y otras, aunque pareciera que lo hace con toda la intención. Si nos permitimos analizar la situación, podemos darnos cuenta de que hasta cierto punto muchas de sus acciones se ven influenciadas por aquello a lo que llamamos la mente subconsciente, siendo esto lo que nos lleva a la gran mayoría de personas a actuar o a reaccionar de manera automática en nuestra vida diaria sin pensarlo, tomando en cuenta tantos estudios que existen que nos dicen que los seres humanos actuamos en base a tan solo el 5% de nuestra mente consciente y el resto lo hacemos desde el inconsciente o subconsciente en este caso. Incluso, aunque en ocasiones una persona pueda estar totalmente consciente de lo que hace y por qué lo hace, generalmente al no contar con las herramientas que le permitan tener un buen manejo de sus emociones o tomar buenas decisiones según los criterios que tenemos con respecto a lo que es bueno y a lo que es malo, pues la consecuencia será básicamente la misma. Y teniendo en cuenta que para algunos el concepto de lo bueno y lo malo con respecto a algo pueda llegar a variar, me centraré en decir que lo bueno siempre será aquello que impulse al crecimiento personal de una persona, que contribuya a su evolución como ser humano, aquello que lo lleve a sentir paz y a estar en armonía con el entorno en donde se encuentra, a ser feliz, a vibrar en amor y a tener todas sus necesidades básicas cubiertas. Y con respecto a lo malo, consideraremos todo aquello que vaya en contra de la salud y el bienestar en general de una persona. Me has escuchado mencionar a lo largo de este podcast acerca de la gran importancia que tiene que como sociedad aprendamos acerca de las neurodivergencias. Y quizá hasta ahora muchas personas crean que cuando digo eso es porque solo me interesa visibilizar los rasgos que nos hacen diferentes a las personas neurodivergentes, como la percepción sensorial, la intensidad emocional, nuestra manera de pensar, de fantasear despiertos, o todo aquello que nos hace tener una opinión distinta sobre un tema en referencia a la opinión de otras personas. Incluso el rasgo de la literalidad y la ingenuidad, que nos lleva a muchas veces malinterpretar lo que otros quieren decir o a no poder entender cuáles son sus intenciones en determinadas situaciones. Sin embargo, lo que me interesa compartir en este episodio va mucho más allá de todo eso. Quiero demostrar la importancia que realmente tiene el que como sociedad aprendamos a entender en qué consiste ser una persona neurodivergente y los distintos rasgos de personalidad que muchas veces, al no ser comprendidos ni entendidos, pueden llevar a una persona a tomar ciertas decisiones o a realizar algunas acciones que puedan afectar o dañar directa o indirectamente a otras personas. Verás, hace un tiempo tuve la oportunidad de escuchar el relato de una persona, una mujer que durante muchos años participó y estuvo trabajando dentro del ejército británico en Inglaterra, si no mal recuerdo, y también colaboraba con lo que se conoce como el FBI británico, la SOCA, Serious Organized Crime Agency. Recuerdo que comentó que cuando se jubiló creó su propia agencia y actualmente se dedica a apoyar precisamente a todos esos grupos gubernamentales, ayudando a detectar y ayudar a muchas personas que se encuentran dentro de las prisiones y cárceles y que en su mayoría son personas o bien neurodivergentes y o personas que han sido víctimas de diferentes tipos de traumas a lo largo de su vida, mayormente en su infancia. Pero lo interesante es que esta mujer se decidió a crear su propia agencia
después de jubilarse, no por tener ganas de seguir trabajando solo porque sí, en lugar de elegir una vida más sedentaria y descansar como muchos suelen hacer al jubilarse. Sucede que tras muchas situaciones a lo largo de su vida y muchas complicaciones, por supuesto, que la llevaron a vivir básicamente de psicoterapia en psicoterapia y tomando medicamentos, resulta que en su edad adulta, no recuerdo exactamente si fue unos años antes de jubilarse o fue recién se jubiló. El caso es que hasta ese momento obtuvo su diagnóstico de TDAH, trastorno por déficit de atención y o hiperactividad. Y en este punto quiero mencionar algo que a mí personalmente me ha ocurrido o me está ocurriendo. No me considero ninguna experta en autismo ni en ninguna otra neurodivergencia, aunque en cierta forma sí lo soy por el hecho de ser una persona autista y que gracias a haber recibido mi diagnóstico he podido investigar de manera exhaustiva e ir entendiendo cada vez más cómo opera mi mente y mis emociones y todos los rasgos que conforman el autismo. Sin embargo, digo que no soy experta en el sentido de que cada autista es diferente a otro y es casi imposible poder entender cómo funciona cada uno, porque va a depender de tantas cosas, incluyendo el contexto de vida, cómo ha sido su infancia, su educación, sus relaciones interpersonales, etc. Y por eso es que he dicho en varias ocasiones que me causa mucha risa cuando veo en internet y en redes sociales que ofrecen cursos o diplomados para convertirte en experto en el autismo, lo cual considero es un abuso y una ofensa en contra de los autistas. Personalmente pienso que en este momento de nuestra historia nadie puede nombrarse a sí mismo como experto en el autismo. Por todo lo que ya comenté, ningún médico, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, neurólogo, coach, chamán, whatever. Ninguno de ellos considero que pueda ser experto en el tema. A lo que voy es que mi experiencia de vida como autista, todo el autoconocimiento que estoy experimentando y gracias a todo lo que he podido aprender hasta ahora, puedo decir que para mí cada vez es más fácil detectar rasgos autistas en las personas con quienes me relaciono. Aunque no propiamente tengan que ser autistas, pueden tener lo que se conoce como fenotipo ampliado. Y no solo me refiero a rasgos autistas, sino de otros tipos de neurodivergencias y temas de salud mental en general. También los rasgos que forman parte de un estrés postraumático. Por lo tanto, esta mujer de la que hablo, que hasta donde me quedé tiene TDAH, desconozco si también es autista. A estas alturas, por su experiencia personal, por supuesto que para ella es muy sencillo detectar el TDAH en otras personas en base a sus conductas, sus acciones, su toma de decisiones, incluso en cómo muestran sus emociones. Ella platicaba que es impresionante ver cómo las cárceles y las prisiones están llenas de personas tanto neurodivergentes como traumatizadas o con algún tema que esté afectando su estado psicológico. Y aclaro algo, no por el hecho de ser neurodivergentes quiere decir que sea más común que realicen actos vandálicos o violentos o fraudulentos o lo que sea que pueda ser motivo de que a una persona la lleven presa. No estoy diciendo que las personas neurodivergentes sean o seamos malas. Lo que quiero dar a entender es que todos esos rasgos que no fueron ni detectados ni atendidos desde la infancia, que no fueron abrazados con amor, haciéndoles entender a todos esos niños que su manera de ser, de actuar, de pensar, de sentir y de mostrar sus emociones estaba bien, que no había nada de malo con ellos, que igualmente eran dignos de amor y de aprobación. Todo eso que esos niños interpretaron como que había algo malo en ellos, que eran unos burros, que no eran lo suficientemente buenos en nada, que desesperaban y sacaban de quicio a sus padres.
esa incapacidad para quedarse quietos en un solo lugar por su excesiva hiperactividad y ansiedad, sus problemas de atención en la escuela que los llevaban a sacar malas notas o a reprobar asignaturas, su mal rendimiento académico, producto de una dislexia o una discalculia, su excesiva emocionalidad que los llevaba a llorar con frecuencia casi por todo y que los hacía sentir culpables por mostrar sus emociones con tanta intensidad y parecer débiles. Toda esa sobreexcitabilidad a nivel sensorial que les hizo ganarse un montón de juicios, regaños y castigos por no querer comerse ciertos alimentos con texturas desagradables a su paladar. Su sobreexcitabilidad imaginativa e intelectual que los llevó quizá a ver o a experimentar cosas sobrenaturales, las cuales nunca les creyeron y tuvieron que vivirlo en soledad. El hecho de que hayan quizá tenido una alta capacidad intelectual, pero que no haya sido detectada y alimentada, y eso provocara que muchas veces se aburrieran o perdieran el interés en la escuela, por sentir que lo que se explicaba era para parvulitos o para tontos, y por lo tanto los profesores o sus padres más bien lo hayan confundido con que era un holgazán, que no quería estudiar, el que probablemente tuvieran un desmadre en su recámara y con frecuencia los regañaran por no tenerla ordenada y limpia, siendo esto algo difícil de realizar en una persona la cual tiene dificultades con sus funciones ejecutivas, como la planeación, la organización y la ejecución de actividades, y no se le haya enseñado a hacerlo, y solo haya recibido regaños y castigos. Y si recibían algún regaño por parte de sus padres, pero no les resultaba fácil comprender los gestos y por lo tanto las emociones de sus padres, y en vez de tener la actitud esperada por ellos, dijeran algo indebido o se comenzaran a reír porque interpretaban otro mensaje por su dificultad para interpretar las emociones y sentimientos, lo cual se conoce como alexitimia. Y si esos niños tuvieron problemas con su lenguaje, si eran tartamudos o repetían palabras con ecolalias, si no se les apoyó lo necesario y solo recibieron burlas, bullying y malos tratos, y si encima de todo crecieron con muchas carencias en cuanto a sus necesidades básicas, o fueron víctimas de la negligencia o maltrato en el hogar, si fueron abusados sexualmente o violados con violencia, si nadie les dijo que independientemente de todo ello eran y son seres dignos de amor, si nadie o casi nadie les demostró aprecio sincero y sin conveniencia, todo eso deja huellas muy profundas en una persona. Y todo eso puede ser motivo por el cual una persona no logre tener absoluta conciencia de quién es en realidad, o su poca conciencia la lleve a interpretar que no es digno de amor y la lleve a buscar ese amor o esa aprobación en otras personas, cosa que es muy recurrente en personas que cometen abuso sexual o violación, que de manera inconsciente piensan que de esa manera obtienen el amor que sienten que les hace falta, o que tras haber sido abusados o violados en su infancia por personas que se suponía los amaban, crecen creyendo que al hacer lo mismo a otros, reciben o están dando amor. El hecho de que una persona tenga baja autoestima hace que se perciba como que no es suficiente para los demás y generalmente lo lleva a sentir celos en sus relaciones de pareja, a exigir fidelidad o lealtad muchas veces de manera violenta. Quiero darte algunos ejemplos de casos que pueden ser reales. Por ejemplo, lo que puede ocurrir cuando una persona tiene ciertas dificultades no muy notorias con los números y para hacer cálculos matemáticos. Suponiendo que a esta persona la ponen a cargo de llevar las finanzas en su trabajo o que está encargada de las cuentas por pagar, sin querer o por alguna distracción cometa algún error al escribir o contabilizar una cifra
haciendo una transferencia mayor a alguien con quien tiene amistad. Y eso provoca que se malinterprete alguna situación en la empresa y se le culpe por querer hacer algún fraude o tomar ventaja económica. Y al no saber ella misma ni qué pasó, cómo o por qué fue que se equivocó, y aunque intentara explicarlo, nadie le cree. Y eso tiene como consecuencia que la acusen de fraude y al no tener los medios para apelar o defenderse con algún abogado, termine pagando en la cárcel, siendo el motivo que dicha persona pudiera tener discalculia, pero no lo sabe. Y nunca obtuvo apoyo en eso en su infancia y juventud. La discalculia, en caso de que no hayas escuchado el episodio número 17, donde te hablo sobre varias neurodivergencias y comorbilidades en el autismo, te recuerdo que la discalculia se refiere a cuando una persona tiene dificultades para reconocer números, para contar, para sumar, restar, multiplicar. También tiene dificultad para conectar los símbolos numéricos con sus palabras correspondientes. Cuando tiene dificultades para reconocer patrones y poner las cosas en orden. Cuando pierde el hilo mientras cuenta. Cuando existe alguna dificultad para comprender los conceptos detrás de los problemas lógicos y otros cálculos matemáticos no numéricos. Para procesar ideas visoespaciales como gráficos y tablas. Para estimar cuánto tiempo llevará completar una tarea. Y por lo general, una persona con ese problema necesita de apoyos visuales, como ayudarse con sus dedos para contar. Ahora te pongo el caso de una persona que es cleptómana y que no sabe cómo controlar sus impulsos y no tiene idea de si esto requiere ayuda y qué tipo de ayuda necesita, lo cual la lleva a sentir vergüenza y prefiere ocultar el secreto y no decírselo a nadie, ni a familiares, ni a amistades, ni a compañeros de trabajo. Y en determinada situación es presa de la ansiedad, digamos generada por un alto estrés en su trabajo, y eso la lleva a tener aún más impulsos. Agarra algo de la oficina del gerente o del CEO de la empresa donde trabaja, la cachan y al no tener una respuesta válida y creíble del por qué robó cierto objeto, la acusan de robo y la meten a la cárcel. Para quien no sabe, la cleptomanía está considerada como un trastorno de la salud mental que consiste en la incapacidad recurrente para resistir el impulso de robar objetos que por lo general la persona no necesita. A menudo los artículos robados no suelen ser de gran valor. De hecho, es algo que ella misma puede permitirse comprar, pero no lo hace porque no es algo que realmente necesite. Ahora imagina otro caso. En un hospital donde se le indica a todo el que entra que no se puede andar caminando por los pasillos y solo en lugares donde está permitido. En este hospital hay un guardia de seguridad de mente cuadrada y cerrada, que incluso además pudiera ser autista, el cual ha recibido la orden por parte de sus jefes de no permitir que nadie ande caminando en ciertas zonas, y como autista probablemente este señor tome esa orden de manera muy literal y suceda que llega una persona, un paciente o cliente, que tiene TDAH y también es autista, la cual se encuentra en un estado de mucha ansiedad y eso lo lleva a estar de pie, caminando de un lado a otro mientras espera su turno, haciendo algunos movimientos repetitivos, mejor conocidos como stimmings, y además esta persona resulta que tiene síndrome de Tourette, la cual es una afección neurológica que causa movimientos musculares involuntarios y no deseados, y que la lleva a realizar sonidos guturales con la garganta, conocidos como tics, y también algunos tics faciales. Y suponiendo que el guardia le hace varias veces la indicación a esta persona de que no está permitido andar caminando en esa zona
y que tiene que guardar silencio porque el guardia quiere forzosamente tener la razón y hacer que se cumpla básicamente la ley. Y la otra persona está muy inquieta, la cual por cierto no sabe ni siquiera que tiene TDAH ni autismo. Nadie nunca se lo ha detectado por ignorancia y por lo tanto no cuenta con un diagnóstico. Además del síndrome de Tourette, pues imagina que empiezan a discutir ambos, el guardia y esta persona, y la cosa se sube de nivel, terminando en agresión y escándalo y afectando a terceros. Y teniendo en cuenta que el guardia de seguridad por su función tiene cierta ventaja, a la persona con TDAH se la lleva a la policía y la detiene por revoltosa y por no hacer caso a las instrucciones del guardia, y termina en la cárcel. Y suponiendo que en la cárcel también la quieran hacer marchar como soldadito y hacer que se quede quieta en un solo lugar, cosa que por supuesto no va a serle posible porque si de por sí ya traía ansiedad e hiperactividad, ahora está en un estado peor, pues dentro de la cárcel también se pelea con alguien y algo que inició de manera absurda se termina convirtiendo en una condena de varios años en prisión. Y sé que esto pudiera parecer algo tonto, todos los casos que acabo de compartir, pero créeme, cosas así pasan. Porque además en nuestra cultura, desafortunadamente, todo mundo está a la defensiva, creyendo tener la razón ante todo y pensando que su verdad es la única verdad que existe. Y al no haber paz mental en muchas personas, porque no les interesa meditar o hacer mindfulness o tomar talleres de comunicación no violenta, ni acudir a psicoterapia, y por lo tanto, al no tener un buen manejo de sus emociones, todas estas personas lógicamente estarán en modo reactivo, siendo esto la causa de tantos conflictos en nuestra sociedad. Cuando una persona tiene un buen manejo de sus emociones, es decir, tiene madurez emocional, cuando tiene su mente en calma y con la suficiente claridad que le permita hacer una pausa para pensar en las consecuencias de sus actos, obviamente no va a ser presa fácil de una situación así, al menos no con frecuencia o con tanta impulsividad. Ya dije que no solo las personas neurodivergentes son las más vulnerables a vivir experiencias así. Existen muchas personas que cargan con traumas simples y traumas complejos desde su infancia, y que esas experiencias traumáticas las llevan a vivir en un estado de mayor reactividad, con miedo, a tener mayor dificultad para regular sus emociones, a tener como consecuencia comportamientos sexualizados, a tener baja tolerancia a la frustración, a estar hipersensible emocionalmente, sensorialmente, a ser presa fácil de sustancias adictivas, a estar más irritables, etc. Y si pones todas esas características en una persona y la metes en una relación de pareja, en la cual muy probablemente también haya cierta sensación de insuficiencia y miedo al rechazo, por todas las circunstancias que esta persona pudo haber vivido durante su infancia, además de una baja autoestima y por supuesto cero autoconocimiento y amor propio, si esa persona llegase a ser víctima de una infidelidad por parte de su pareja, ¿creerías posible que con toda esa reactividad e incapacidad de manejar sus emociones pudiera ser capaz de golpear hasta matar al amante de su pareja? O si los llegara a encontrar juntos en la cama, ¿creerías que sería capaz de agarrar un cuchillo y matarlos a los dos ahí? Yo sí. Y disculpa por ser tan sádica, pero ese tipo de situaciones ocurren con más frecuencia de la que te puedas imaginar. Y le ocurren a personas que a simple vista se ven hasta cierto punto estables o que tienen una vida bastante pasiva y que incluso a veces ante los demás aparentan ser tímidos o introvertidos. Vaya, que no son narcos ni tampoco son los típicos que se andan peleando con los vecinos y con todo el mundo. Cuando una persona actúa así, por lo general no lo hace desde un nivel de conciencia elevado.
Generalmente sucede cuando aparece algún trigger o detonante que provoque que surja todo ese dolor reprimido de manera inconsciente, el cual experimentó previamente en algunos momentos de su vida y que lo dejaron marcado. Hay muchos casos en los cuales al momento del juicio penal o ya cuando están presos, las personas no recuerdan ni siquiera el por qué actuaron de la manera en que lo hicieron. Muchos argumentan que fue como si algo se apoderara de ellos, una fuerza mayor. Y no es más que la consecuencia de ser personas traumatizadas, las cuales no han ni siquiera estado en un proceso de psicoterapia en su vida, muy probablemente. O es tanto el dolor emocional que se disocian y pierden total conciencia de sí mismos en un momento así. Las cárceles están llenas de personas heridas emocionalmente y físicamente, personas con traumas muy profundos, personas confundidas que no saben ni por qué sus mentes o sus cuerpos reaccionan de la manera en que lo hacen. Estoy casi segura de que personas diagnosticadas con bipolaridad, histeria, ansiedad o esquizofrenia que no han sido tratadas o que han sido mal diagnosticadas tienen consecuencias como estas. Y no es su culpa. Como lo comenté en el episodio anterior, un niño neurodivergente o neurotípico, da igual, al cual no se le brinda el amor y la comprensión que tanto necesita, puede crecer con una imagen dañada de sí mismo, con baja autoestima, confundido por no saber el porqué de sus comportamientos y sus reacciones, sin las herramientas a nivel emocional o intelectual para hacer frente a todo ello. Yo misma crecí así, sin saber y sin entender por qué siento mis emociones con tanta intensidad, por qué tengo sueños tan vívidos, por qué mi mente no para nunca, por qué tengo tantas imágenes en mi cabeza, por qué llegué a tener tanto conflicto con la autoridad, empezando por mi papá. ¿Por qué sentía tanta culpa por ser como era? ¿Por qué me afectaban y me quejaba tanto de los ruidos? ¿Y por qué ese ruido me causaba tanto problema para poder concentrarme, para leer, para estudiar? ¿Por qué he llegado a tener reacciones de impulsividad, como dejar mi trabajo, mi relación de pareja y mudarme de ciudad así porque sí, más de una vez? Ahora lo sé, pero antes no lo sabía. Y eso me causaba mucha frustración. Actuaba en modo automático, en modo reactivo e impulsivo, en confusión y con miedo. Fui presa durante mucho tiempo de la mente subconsciente, del ego. Y no quiere decir que ya no lo sea, ya no estaría aquí en este plano, pero he podido desarrollar mi capacidad para tomar conciencia de todo lo que pasa en mi vida, de mi comportamiento, mis pensamientos, mis emociones, mis reacciones, mis decisiones. Ya no estoy al 100% en modo automático. Como te comenté, he tenido la oportunidad de escuchar a más profesionales que trabajan apoyando de manera psicológica y emocional a personas que se encuentran dentro de las cárceles. Y no ha habido ninguna que no mencione esto, que casi todos los presos tienen algún problema de salud mental o que tienen alguna neurodivergencia no diagnosticada. Y sé que lo que voy a decir podrá ser molesto para algunos, pero realmente creo que al menos en México, tanto nuestro sistema de seguridad como el sistema de salud y todo lo que abarca el derecho penal deberían analizar todo esto y poner mayor atención y brindar más apoyo a todas estas personas. Porque es fácil juzgar desde afuera, señalar personas y decir quién es culpable, y simplemente encerrarlos y aislarlos de la sociedad, creyendo que eso los va a reformar, o al menos mantenerlos encerrados para que no afecten al resto de la sociedad, en vez de ayudarlos brindándoles apoyo psicológico y emocional para que puedan liberar y sanar todo el dolor que traen dentro de sus corazones, lo cual es el motivo principal de sus actos. No generalizo, pero en su mayoría así es. Porque incluso a todos aquellos gobernantes o servidores públicos que cometen fraude o se roban el dinero de la gente, del pueblo,
Incluso esas personas también seguramente tienen problemas en su psique, aunque no sea notorio para las personas a su alrededor. Como ya lo dije, ninguna persona que tenga un nivel de conciencia elevado y que vibre en amor y compasión será capaz de hacer nada que afecte a otros. Así de fácil. Así que psicoterapia para todos los gobernantes y personas que estén en el poder, por favor. Y ojo, cuando digo servidores públicos, eso incluye también a los policías, militares, soldados y todos aquellos personajes que se supone tienen como labor cuidar y defender a la ciudadanía. El hecho de tener ese tipo de cargo público no los exime de tener estrés postraumático o años de emociones reprimidas, lo cual por supuesto en ocasiones también tiene sus consecuencias. Un ejemplo muy claro es el típico policía que tiene creencias racistas y homofóbicas, las cuales por supuesto surgen desde su infancia, ya que como niños llegamos a este mundo siendo seres puros e inocentes. Sin embargo, el ejemplo de los adultos a nuestro alrededor y principalmente de nuestros cuidadores primarios va a tener un gran peso en nosotros. Y si ese niño que hoy es policía creció escuchando a su padre hablar de manera despectiva sobre los homosexuales y comportarse de manera grosera e insultar a las personas con descendencia afroamericana, muy seguramente ese niño va a crecer con las mismas ideas y creencias. Y suponiendo que ese policía se encuentra con un chico en la calle que aparentemente no tiene buena facha o que por un tema de carencia económica realiza un robo, aunque haya sido algo no muy aparatoso, el comportamiento de este hombre puede llegar a ser exagerado al grado de golpear excesivamente a ese chico, haciendo justicia por su propia mano. Como fue el caso tan mencionado hace 1 o 2 años, no recuerdo, en Minnesota, Estados Unidos, un policía hizo algo parecido con un hombre de nombre George Floyd, de lo cual sinceramente no me enteré bien qué fue lo que sucedió exactamente, pero vaya, ninguna razón era lo suficientemente válida para que este policía tuviera la autoridad y el atrevimiento de tirarlo al piso y apretar la rodilla contra el cuello de este hombre hasta matarlo. Incluso, a pesar de que estaba totalmente sometido en el piso, no sé con cuántos otros policías encima, y a pesar de que ya no respiraba, estaba inconsciente, este policía en cuestión seguía apretando la rodilla contra su cuello. Supe que fue una noticia que movió mucho al mundo por demostrar cómo el racismo, contrariamente a lo que muchos piensan, está muy latente en nuestra sociedad. Sin mencionar que muchos mexicanos que viven en los Estados Unidos también han sido asesinados simplemente por su nacionalidad. Y lo mismo ocurre en el caso de la homofobia. Muchos niños varones que han sido abusados o violados por sus propios padres o por alguna figura masculina crecen albergando mucha rabia hacia los homosexuales. Así que los traumas, las heridas emocionales, no solo afectan a cierto tipo de población, ni a las personas neurodivergentes. Quiero dejarlo claro. Las cárceles no solo están llenas de personas autistas y con TDAH. Sin embargo, lo que busco en este episodio es visibilizar que la ignorancia y la falta de interés con respecto a las neurodivergencias puede tener consecuencias que muchas personas ni siquiera se imaginan. Y a pesar de que hay personas que están actualmente dedicándose a ayudar de diferentes maneras a todas estas personas que se encuentran recluidas, aún así pienso que es poco lo que se está haciendo. No sé en otros países, pero al menos en México muchas cárceles y prisiones están repletas. No se dan abasto y por supuesto se entiende que las condiciones de vida ahí dentro son en su mayoría nefastas. Y no es difícil imaginar el hecho de que si de por sí esas personas ya traen un conflicto interno, mental, emocional, vienen cargando traumas, las circunstancias que viven adentro de esos lugares muchas veces, en vez de ayudarlos, lo que provocan es reforzarles aún más esas heridas. Se cree que el encierro
y la excesiva disciplina por arte de magia los va a reformar. Aunque es chistoso, pero quizá en el caso de algunas personas que crecieron con problemas en sus funciones ejecutivas, de planeación, organización, etc., la disciplina quizás sí les sirva para lograr tener mayor orden en sus vidas. Aunque no está padre que tengan que aprender ese tipo de herramientas bajo esas circunstancias. Se espera que cuando salgan en libertad ya salgan reformados y se conviertan en buenas personas y que jamás vuelvan a cometer alguna fechoría. Pero el tema es que si nadie los ayuda, si no les dan un diagnóstico correcto, si no les ayudan a conocerse, a entender el porqué de su comportamiento, si no les enseñan a conocer la naturaleza de su mente, ni a manejar sus emociones, ni les ayudan a sanar de raíz sus traumas, ¿cómo esperan que haya cambios verdaderos? ¿Cómo esperan que al salir del encierro durante años puedan tener una vida normal y saludable? Nuevamente no generalizo porque sé que hay personas que sí logran hacerlo, pero creo que son pocas. Sé de muchas personas a las que se les dificulta relacionarse después de una experiencia así, de aislamiento. El generar confianza, conseguir trabajos dignos. Si corren con suerte y alguien se apiada de ellos, les ofrecen puestos laborales que apenas si les dan para vivir. Vaya, las consecuencias siguen estando ahí. Y si son neurodivergentes y de por sí las relaciones sociales se les complicaban desde antes, ahora imagínate, navegando solos en un mundo que no los comprende y que no los incluye, porque los estímulos sensoriales están por todos lados. Y al estar por todos lados, los stimmings, la ansiedad, la frustración, sigue estando ahí. Y no quiero ni pensar todos los estímulos sensoriales que se les puedan presentar dentro de la cárcel. Los olores, los ruidos, las luces, y ni se diga la textura y el sabor de los alimentos. Así o más traumatizados. No podría decir que no han habido cambios en nuestra sociedad. Al parecer cada vez más se lee y se escucha acerca de la importancia que tiene la salud mental, tanto en redes sociales como Facebook e Instagram, con los hashtags salud mental y la salud mental importa, pero también en plataformas laborales como LinkedIn y Twitter, muchas personas y empresas están haciendo publicaciones al respecto. Sobre todo el día 10 de octubre, que se considera el Día Internacional para mostrar la importancia que tiene la salud mental en todas las personas. Pero es que va más allá. No digo que no sirva todo esto, pero realmente si queremos hacer cambios, hay que ir a la raíz. Y esa raíz son los niños. Estamos teniendo hijos por doquier como conejos, pero los estamos desatendiendo porque ambos padres están ocupados trabajando, llevando el pan a la mesa o cumpliendo sus sueños profesionales. Dejamos a los niños al cuidado de personas que a veces los lastiman más, los traumatizan más, siendo muchas veces los mismos padres que no han querido trabajar en sí mismos, en tener un buen manejo de sus emociones y sanar sus propios traumas. Esos traumas los están llevando a lastimar a sus propios hijos. Están descargando su ira, su frustración y su dolor contra ellos, que no tienen ni cómo defenderse. O aunque no sea de manera directa, si la relación de pareja de los padres no es respetuosa, amorosa y comprensiva, si no desarrollan la confianza entre ellos, la comunicación, la paciencia, la manera en cómo se relacionen va a afectar directamente a esos niños y va a ser el vivo ejemplo de lo que aprendan para más adelante repetir cuando crezcan. Porque como ya lo dije en el episodio pasado, no se trata únicamente de los hijos, sino de también sanar al niño interior de cada adulto, de hacerse responsable de su propia oscuridad. Pero no queremos hacerlo, nos da pereza o le tenemos tanto miedo a esa oscuridad que mejor elegimos reprimirla y esconderla según nosotros, creyendo que a nadie más le afecta. Y no sé si decir que eso es ingenuidad o más bien falta de responsabilidad, porque queramos aceptarlo o no, esa oscuridad sale porque sale,
a través de nuestro comportamiento, en nuestra forma de comunicarnos, etc. Por último, quisiera compartirte una experiencia que me tocó vivir de manera personal hace algunos años en uno de mis trabajos y que es el claro ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una persona, en vez de recibir ayuda para que pueda tener claridad mental y entender las consecuencias de sus acciones y aprenda a tomar mejores decisiones, por el contrario, se le castiga, se le humilla, reforzando su sentido de inferioridad, su baja autoestima, pero también trayendo como consecuencia mucha rabia e impotencia, y en este caso necesidad de venganza. Sucede que mientras estuve laborando en determinado hotel como parte de la plantilla administrativa, una persona, varón, que tenía el puesto de operador de mantenimiento, el cual tenía muy pocos meses trabajando en el hotel y que sinceramente no recuerdo ni estoy segura de si tenía experiencia previa en hotelería. Solo recuerdo que su personalidad era un poco tímida, retraída, introvertida. Era una persona muy tranquila, amable, respetuosa, en fin. Hablo de la impresión que yo tenía de él. Con el poco trato que tuvimos, dado que yo estaba encargada de actividades de recursos humanos, y por lo tanto, aunque fuera breve, pero sí tenía contacto con esta persona cuando pagaba la nómina y cosas así. Resulta que en una ocasión a este señor le tocó quedarse para hacer la guardia de la noche, lo cual significaba que si había algún desperfecto o alguna urgencia en alguna habitación o en algún área del hotel que requiriera solución en ese momento, pues para ello siempre debía haber alguien disponible del área de mantenimiento. Incluso, aunque no hubiera alguna emergencia, entiendo que el área de mantenimiento tenía una lista casi interminable de composturas pendientes en diferentes áreas comunes o en habitaciones, y en el transcurso del día las iban reparando y se iban pasando los pendientes entre ellos para ir avanzando y entregar un reporte de ese avance a la gerencia de ama de llaves. Pues resulta que a la mañana siguiente del turno de este señor, el gerente general del hotel lo mandó a llamar y en presencia de su supervisor, o sea, el gerente de mantenimiento, como solemos decir en México, le pegó una cagotiza que hasta las personas que estábamos afuera de la oficina, o sea, el personal administrativo y de ventas, escuchamos cómo el gerente azotó su escritorio y lo único que yo alcancé a escuchar fue que le preguntaba: ¿y por qué chingados no se salió en ese momento? Recuerdo esa escena. La gerente de ventas, la de cobranza y yo nos volteamos a ver con la cara de ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? El gerente jamás había hecho algo así. Fue un momento de mucha tensión y no supimos qué pasó sino hasta un rato después. Él nos informó lo ocurrido. Sucede que este señor, durante la noche, entró a una habitación que estaba ocupada. El huésped estaba ya acostado en su cama y él entró directo al baño y estuvo un momento reparando algo que estaba en su lista de pendientes. Terminó y se salió. Cabe mencionar que el personal de mantenimiento cuenta con una llave maestra para poder abrir todas las habitaciones, obviamente con total responsabilidad. Pero lo que este señor erróneamente pasó por alto fue que debía asegurarse con la recepción o con el ama de llaves para saber si esa habitación estaba ocupada o no para poder entrar, siendo que su lista de desperfectos y composturas, al ser tan extensa, podía tomarles varios días para completarla, ya que con frecuencia se iban acumulando más y más pendientes de reparación. Y quiero suponer que este señor quiso aprovechar el tiempo durante la noche para avanzar en los pendientes. Más tarde, cuando salió de la habitación, obviamente el huésped se comunicó, o no sé si fue directamente a la recepción para quejarse,
y obviamente decir que sintió miedo e inseguridad. Así que al enterarse, el gerente general al siguiente día explotó y le llamó la atención de manera muy fuerte. Y no puedo decir más, dado que no estuve presente durante el acto. Sin embargo, creo que el gerente se tocó el corazón y al menos de momento no lo corrió, creyendo que iba a aprender la lección y todo iba a seguir igual. Desconozco si estaba en proceso de decidir qué decisión tomar al respecto. Todo ocurrió muy rápido. Y el caso es que, si no mal recuerdo, no sé si fue ese mismo día o al siguiente día, durante el horario de comida, cuando la mayoría de las camaristas y otros colaboradores estaban en el comedor de empleados, y el personal administrativo, incluido el gerente general, salimos a nuestras casas a comer. Al regresar por la tarde, el gerente de mantenimiento, el cual también había salido del hotel, no sé si a comer o a dónde, se percató que como este señor se había quedado en turno, solo, aprovechó la ausencia del personal para sacar varias herramientas que tenían un costo elevado y en conjunto sí representaban una pérdida fuerte para el hotel. Está de más decir que obviamente el señor ya no regresó, adiós dijo. Por supuesto se levantó un reporte de robo y se dio parte a las autoridades. Yo tuve que hacer el trámite correspondiente para darlo de baja en recursos humanos. Básicamente, el señor cobró venganza por haber sido regañado, ofendido, humillado y avergonzado, dado que obviamente muchas personas del hotel se enteraron de lo sucedido. Y después de esa historia, aquí viene lo bueno. Por supuesto que no voy a decir que la decisión y la acción que tomó esta persona tiene justificación, porque no es así. Muy seguramente sí lo hizo con toda la intención de vengarse. Sin embargo, lo que quiero poner sobre la mesa es lo siguiente. Esta reflexión que te quiero compartir, por supuesto, no la pude hacer en ese entonces. No fue sino hasta que comencé a estudiar sobre el autismo, sobre las diferentes neurodivergencias que existen, sobre cómo opera el trauma y más bien el estrés postraumático en las personas. Cómo actuamos los seres humanos en consecuencia a nuestras heridas emocionales, a nuestras heridas del alma, rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Después de todo lo que he aprendido a identificar en las personas que tiene que ver con la salud mental, pero específicamente en esta ocasión quiero mencionar uno de los rasgos característicos del autismo, el cual hoy puedo decir que me permite entender incluso cómo ha sido mi propio comportamiento a lo largo de mi vida. Me refiero al rasgo de la ingenuidad, que si bien en cada persona se hace presente según su contexto de vida, según su capacidad cognitiva, según su nivel de conciencia y según su aprendizaje de vida en general, vaya, no puedo decir que todos los autistas somos igual de ingenuos, ni tampoco es mi intención justificar lo sucedido con este señor. Pero algo que he podido concluir después de pensar y analizar cómo sucedieron las cosas, lo cual por supuesto es mi propia percepción y mi opinión personal, aclaro, y en base a lo que recuerdo, que varias personas, incluido el gerente general, no se explicaban la lógica detrás de la acción de este señor. Me refiero al hecho de que haya entrado por la noche a la habitación del huésped a componer algo en el baño y al finalizarlo haberse salido y no haber robado ninguna pertenencia del huésped y haberse quedado hasta la mañana siguiente esperando que terminara su turno para entonces irse a su casa. Al menos a mí no me parece congruente que si una persona en su sano juicio, que dudo que haya consumido alguna sustancia, alguna droga, no durante el horario laboral, porque hubiese sido notorio al menos por alguien, por el auditor nocturno en recepción, el guardia de seguridad, una que otra persona en turno del área de alimentos y bebidas, en fin,
no me parece que dicha acción haya sido ejecutada con una mala intención, dado que él solo cumplió con una actividad que estaba pendiente en su reporte. Repito, no intento justificar nada, jamás volví a saber de ese señor. Hace algunos años ya no vivo en esa ciudad, pero quiero invitarte a abrir la mente, a considerar que existimos personas que pensamos de manera distinta, que nuestra manera de reflexionar y por lo tanto nuestras conclusiones no siempre coinciden con las de los demás. Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Habrá quienes en su cabecita no logren entender cosas que para otros pueden resultar lógicas. Me atrevo a decirlo porque suele pasarme muy a menudo y es algo de lo cual he podido aprender con mucha paciencia y humildad también, dejando de empeñarme con querer tener la razón y creer que mi verdad es la única verdad que existe, porque hoy sé que no es así. Muchas cosas de las que realizo en mi día a día que para mí son fáciles de ver y las cuales me parecen lógicas, he notado que para muchas personas no lo son, que tienen que ver con mi tipo de pensamiento neurodivergente con respecto a poder ver detalles que otros no logran ver. Y no me voy muy lejos, dentro de mi propia familia me ocurre, y durante muchos años experimenté mucha confusión, frustración, rabia, impotencia, porque no lograba entender por qué los demás no pueden entender las cosas como yo las entiendo, o resolver las cosas de la manera en que yo lo hago, o que logren entender mi punto de vista, incluso aunque se los explique con palitos y bolitas. Es desesperante, pero a su vez también ha sido una lección de vida el permitirme aceptar que no todos pensamos igual y respetar eso. Entonces, volviendo al tema de este señor, no pretendo meter las manos al fuego por él y decir que su ingenuidad o su falta de capacidad reflexiva lo llevó a realizar un acto que, visto desde afuera y visto desde el punto de vista de la ley, fue un acto incorrecto. Comparto mi punto de vista porque hasta ahora no he podido hallar otro. Desconozco si se dio a la fuga y nadie lo ubicó, o si lo lograron detener y lo metieron a la cárcel. No le deseo ningún mal. Ojalá que si la historia que me cuento en mi cabeza es verdad, alguien lo pueda apoyar de alguna manera, psicológicamente, cognitivamente, emocionalmente. No todas las personas que son señaladas como culpables y encerradas en las cárceles o prisiones actúan con verdadero dolo o con una intención absolutamente consciente para afectar a otros. Es impresionante ver y reconocer cómo la salud mental es crucial para que una persona pueda llevar una vida digna y en las mejores condiciones, para que pueda tener un bienestar personal y no afectar a otros. Las consecuencias de no atender este tema en nuestra sociedad, tanto de manera individual como colectiva, nos está llevando a la perdición. Las decisiones que toman las personas que están en el poder, que están a la cabeza de los diferentes gobiernos, de los diferentes países, las decisiones en cuanto al cambio climático, en cuanto a los diferentes temas de salud, las decisiones que se toman por parte de las empresas, las decisiones que se toman en cuanto a la educación, las decisiones que se toman en cuanto a los derechos humanos. Todas esas decisiones están totalmente relacionadas y se ven influenciadas por la salud mental de quienes las toman. La salud mental es importante para todos por igual. Las personas neurodivergentes, por nuestra naturaleza que nos diferencia del resto de las personas, nos hace más vulnerables a vivir experiencias difíciles desde nuestra infancia. Y son esas experiencias difíciles las que generan cierto impacto en nuestra vida, el cual nos lleva a tener un gran conflicto interno a nivel emocional. Y el dolor emocional, si no se trabaja, es decir, si no se reconoce, si no se libera, si no se sana, puede traer consecuencias perjudiciales tanto para nosotros mismos
como para los demás, de manera a veces directa, a veces indirecta. Por lo tanto, se requiere que visibilicemos y aprendamos sobre las diferentes neurodivergencias. Se requiere que tomemos responsabilidad cada uno de nosotros con respecto a nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Se requiere que apoyemos a las nuevas generaciones, que los escuchemos, que los entendamos, que empaticemos con ellos. No se trata solo de encerrar y privar de la libertad a todo aquel que comete un error, por muy grave que sea. Se trata de corregir desde la raíz todo aquello que está provocando que como humanidad nos estemos haciendo daño unos a otros. No se trata de echarle la culpa a nuestros padres por nuestra crianza, por nuestros traumas y heridas emocionales, porque lo que ellos nos transmiten es a su vez lo que a ellos también les transmitieron. Hagámonos responsables de nuestra propia sanación, pero en serio, no de dientes para afuera. No veo otra solución. Si queremos ver cambios afuera, primero tenemos que cambiar lo que hay adentro. Nos guste o no, lo que estamos viendo en el mundo es la consecuencia de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo de forma individual. El autoconocimiento y la introspección son pieza clave para una buena salud mental. Deseo que mis reflexiones te sean de utilidad para cuestionarte absolutamente todo, para abrir tu mente. Gracias por escucharme. Te recuerdo mis redes sociales, Facebook e Instagram. Me encuentras como @podcastlibérate, donde también comparto algunas reflexiones para ayudarte a abrir tu mente y a conocer más acerca del autismo. Si me escuchas a través de Spotify, no olvides darle clic en seguir y activar la campanita para que te informe cuando salga algún episodio nuevo. De igual manera, tanto en Instagram como en Facebook, siempre hago una publicación cada vez que publico un nuevo episodio. Si me sigues a través de YouTube, también dale clic en suscribirme y activa la campanita de notificaciones. Soy Ruby Elena. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.